Hemos llegado al capítulo 9 de la epístola a los romanos. Y debo advertirles que el capítulo 9, así como cada capítulo, ha tenido algún mensaje, alguna enseñanza profunda para nuestra vida, devocional, reflexiva, doctrinal. De la misma manera, al pasar al capítulo 9, nos enfrentamos a una disyuntiva que ha puesto a muchos teólogos en contienda y que no deberían estar en contienda, sino simplemente leer y aceptar lo que dice el texto bíblico, ya que el capítulo 9 nos habla de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación del hombre, los que se salvan y los que se condenan. En cuanto a la elección que Dios hizo para Israel y en cuanto a las promesas que están vigentes para Israel. Y es un tema que algunos lamentablemente no aceptan. Han dicho que la iglesia es el nuevo Israel, que es el Israel espiritual y que el Israel antiguo, a quien Dios le prometió a los patriarcas todo aquello de la tierra prometida y promesas de salvación, etcétera, que todo eso quedó cancelado, que eso quedó abolido y que ya no existe, pero eso no dice la Biblia. No podemos decir más allá de lo que dice la Biblia. Nosotros debemos reconocer lo que este pasaje bíblico dice. Yo voy a comenzar leyendo el pasaje prácticamente completo para ver hasta dónde el tiempo nos alcanza hoy y continuar el día de mañana hasta que podamos terminar este capítulo. Y necesito que lo llevemos lentamente y con mucha madurez y sencillez y con humildad para poder aceptar lo que el texto bíblico dice. Comienza y continúa así, en el nombre del Señor Jesucristo. Verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento. Prácticamente está haciendo como un juramento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, Pablo está muy triste aquí por Israel, porque él ve que a Israel se le hicieron las promesas, pero Israel rechazó al Señor y ahora Israel está siendo echado a un lado por un tiempo, temporalmente, porque ahora Dios se dispone a un nuevo pacto y en esto incluye a la iglesia y ahora tiene un trato con los creyentes que son gentiles, es decir, que no son de Israel. Dice, tengo mucha tristeza en mi corazón por Israel. Dice, porque deseara o desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos los israelitas, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra, es decir, las promesas a Israel no han fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, no por el hecho de haber nacido en Israel ya se tiene derecho a ser un israelita, no, ni por ser descendiente de Abraham, tampoco son todos hijos, no, no es así, sino en Isaac te será llamada descendencia, o sea, todos los que vienen bajo la promesa y la fe. Todos los que realmente han creído en el Señor y en las promesas del Señor, estos son llamados verdaderos israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no necesariamente, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vayan teniendo estas palabras en cuenta. Seguimos leyendo el texto bíblico. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre.
pues no habían aún nacido. Note usted que habían gemelos en el vientre, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, todavía no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, no eran culpables de nada, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras que hubieran hecho, ni Jacob ni su hermano Esaú, sino por el que llama, fue por la soberanía de Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, él debía ser el primogénito, pero el Señor dijo que el mayor serviría al menor, que era Jacob. Ya Dios lo había decidido así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso se llama soberanía de Dios. Dios lo decidió así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Bueno, los rebeldes y los que le escribieron a Pablo para tratar de confrontarlo o de echar por tierra la doctrina de la soberanía de Dios, entonces le decían, entonces Dios es injusto, porque si Dios hace una cosa de esas, eso es bárbaro. Él no puede hacer eso. Entonces Pablo le dice, o sea, ¿qué diremos nosotros? ¿Que Dios es un injusto? Y responde, en ninguna manera, Dios no es injusto. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso sigue hablando de la soberanía de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga, del que yo quiera, del que yo decida tener misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, tampoco depende del que corre. Esto no es porque el hombre quiera, porque el hombre no va a querer las cosas del Señor, no las va a querer porque ya está caído, está en pecado, sino depende de Dios, que es quien tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Faraón, yo fui quien te levanté. Yo te hice rey y yo mismo te destruí. Yo soy Dios. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Estos textos yo nunca los voy a comprender. Voy a irme a la tumba sin comprenderlos. Yo solamente los acepto. Y aquí está la lucha de muchos lamentablemente cristianos que no aceptan la soberanía de Dios y la rechazan por completo y se ponen a pelear contra Dios en este aspecto. Pero es que no tenemos que entender esto. Yo no puedo entenderlo. Simplemente acepto, Dios es soberano y yo no voy a luchar contra él. Pero me dirás, el hombre que discute contra Pablo, me dirás, pero ¿por qué pues entonces Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios lo hace así, ¿por qué entonces echa la culpa a los hombres? Pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso tiene el hombre que es barro derecho a pelear con el alfarero y decirle, pero ¿por qué usted hace esto? ¿Por qué lo hace de esta manera o de aquella manera? ¿Puede acaso el barro pelear con el que lo formó? ¿O no tiene acaso potestad el alfarero sobre el barro? ¿No es dueño de nosotros para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, si el Señor soportó la humanidad por tanto tiempo y soportó a Israel en todas sus rebeldías, Él quiso hacerlo así. Él soportó, pero finalmente Él va a mostrar su soberanía y su justicia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, con los que él quiso tener misericordia, que él preparó de antemano, o sea, aquellos que él predestinó para gloria suya, pero porque él quiso. ¿Quién puede discutir eso con Dios? A los cuales también ha llamado, a esos fue a los que llamó. Eso es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles de todas las naciones que no son judíos, también quiso llamar. Llamó tanto a judíos como a gentiles y nos salvó. ¿Quién le puede decir a Dios que no lo haga, que no salve de esa manera a los que él quiso salvar? Es asunto de él. Como también Oseas el profeta dice,
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esto es a todos los gentiles de todas las naciones que no eran judíos. Él dijo, ahora son mi pueblo, mi iglesia, mi esposa amada. Y a la que no era amada, el Señor la llamó ahora amada. Eso es a nosotros. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, a nosotros se nos había dicho eso. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. También Isaías el profeta clama tocante a Israel y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que no todos los israelitas se van a salvar. Pueden multiplicarse y ser una nación grande, pero no todos serán salvos, porque el Señor ha dicho que solo un remanente de Israel se va a salvar. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo el profeta Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes, es decir, toda Israel se perdería como Sodoma y Gomorra, serían quemados con azufre y fuego y se irían al infierno todos si el Señor no hubiera dejado una descendencia o un remanente que él quiso salvar. Entonces en el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe y no por obras, porque no fuimos salvados por obras que hayamos hecho, no cumplimos la ley de las obras, no somos salvos por obras buenas, sino por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. Nosotros los gentiles que no somos israelitas no estábamos buscando la ley de Dios que se le dio a Moisés en ninguna manera. Es mentira porque no éramos capaces de cumplir la ley. Pero Dios simplemente hizo que creyéramos en Jesucristo y nos salvó por medio de la fe y por pura gracia y soberanía. Pero en cambio Israel, que tenía la ley moral que se le dio a Moisés y que tenían que cumplirla y que algunos trataron de cumplirla, no pudieron cumplirla. Y punto. Así lo decidió el Señor, para que nadie se jacte en su presencia y diga, soy salvo porque cumplí la ley. No, el Señor no va a permitir que nadie se lleve la gloria. ¿Por qué? Bueno, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ese es Cristo, la piedra de tropiezo que los hizo caer. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, que es Jesucristo, pues no será avergonzado. He hecho esta maravillosa lectura para la introducción, para que ustedes la tengan en cuenta sobre qué vamos a hablar en este capítulo, que tiene que ver con dos posiciones o dos cosas doctrinales, más bien, no posiciones, sino cosas doctrinales que tienen una línea muy delgada y que nosotros no somos capaces de comprender dónde está la frontera de esa línea tan delgada. Y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es decir, el hombre es salvo por soberanía de Dios, por pura gracia, pero el hombre se pierde por su responsabilidad, porque el hombre rechazó a Dios desde el principio. Eso nunca podremos entenderlo. ¿Cómo así? ¿Dios me salva por pura soberanía y gracia? Sí. Entonces, ¿por qué los que se condenan son culpables? Porque ellos decidieron rechazar a Dios desde el principio. Desde Adán hasta nuestro día la humanidad rechazó a Dios. Entonces es responsable de su caída y es responsable de su perdición. Pero Dios ha tomado una decisión. Él ha decidido salvar a un grupo, a un remanente, a un puñado de personas, a una multitud de entre las multitudes. Ha decidido salvarlos por pura soberanía, pero pone en ellos la voluntad de poder aceptar al Señor y poder aceptar la salvación. En ellos pone esa fe. Cuando ya entran y dicen, bueno, decidí ser salvo, pero entran, se dan cuenta que lo decidieron porque el Señor así lo quiso, se los permitió. Si el Señor no decide salvarnos, nosotros por nuestra cuenta nunca lo hubiéramos hecho porque éramos simplemente pecadores empedernidos.
Entonces, esa es la doctrina del capítulo 9. Ténganla muy en cuenta porque es bastante profunda y ha causado conflicto a muchos cristianos que hasta el día de hoy se la pasan peleando incluso en las redes, aquellos que dicen, bueno, si el Señor sabe quiénes se van a salvar, entonces ¿para qué me pongo a predicar? Eso se llama cristiano irresponsable. El Señor sabe de antemano quiénes se van a salvar, pero Él nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio. Entonces comienza el apóstol Pablo diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, él está triste. Entonces es necesario que nosotros veamos aquí, por ejemplo, el pecado de Israel, que nosotros veamos cómo Israel pecó y por esto fue rechazado. Pero comprendamos algunas cositas que quiero que tengan en cuenta. Nosotros estamos aquí viendo la respuesta de Pablo. Puede ser un objetor, alguien que le está escribiendo y está atacando a Pablo por su doctrina, por predicar, que entonces, ¿acaso el evangelio que Dios prometió y que trajo ahora está rechazando a Israel y ya Israel no puede ser salvo? Dios ha quebrantado las promesas que le había hecho a los judíos. Incluso estuve revisando el mapa de la tierra prometida a Israel. Esto llevo años tratando de revisar este mapa. Se encuentra obviamente en internet, fácil buscarlo. Bueno, no es tan fácil buscarlo ni entenderlo. Honestamente hay que echarle lápiz al asunto, pero encontramos que el mapa de Israel hoy, ese mapa geográfico de Israel hoy, que es un territorio pequeño, esa no es la verdadera tierra prometida. Bueno, algunos pueden decir eso yo ya lo sabía. Bueno, sí, pero hay que revisar los mapas donde dice desde el Antiguo Testamento en Génesis, desde aquí del río Éufrates o desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, en esta zona, aquí y acá, describe toda la tierra que le había dado a los israelitas y es mucho, pero muchísimo más grande que lo que es Israel hoy. Muchísimo abarca tierras árabes. Por eso es que todos esos árabes y también naciones gentiles que apoyan a los árabes, cuando leen la Biblia en estos pasajes donde se describe la geografía de dónde es el territorio de Israel, sienten odio contra Israel y dicen, oye, ¿cómo así? O sea, que Israel piensa quitarnos todo nuestro territorio y apropiarse de todas nuestras costas y de todo esto, pues algunos lamentablemente odian a Israel al punto de querer destruirlo por esto. Pero bueno, y eso es parte de las promesas, es parte. Para Israel hay muchas promesas y este objetor pregunta, o sea que las promesas, Pablo, dígame una cosa, las promesas que Dios hizo a Israel ya quedaron quebrantadas por causa del Evangelio. Entonces la respuesta de Pablo pues abarca el pasado de Israel, comienza a hablar y a decir, no, a Israel le fueron dadas las promesas, solo que Israel lamentablemente falló. No todos los israelitas por nacer en Israel son israelitas verdaderos, sino por la fe y comienza a dar una explicación. En esta sección pues se da énfasis de la soberanía divina. Habla de la soberanía divina para salvar a los de Israel, los que él quiera salvar, pero también, que es un remanente, pero también de la responsabilidad humana. Muchos judíos, así como los gentiles han rechazado al Señor, muchos judíos rechazaron al Señor, rechazaron sus promesas y simplemente se perdieron. No es que el Señor los predestinó para que se perdieran, no, es que la humanidad ya decidió perderse. Muchos judíos lo decidieron así, no queremos nada con Dios. ¿O acaso es que no vemos a nuestros vecinos como voluntariamente cada día ellos ofenden a nuestro Dios y se burlan? ¿No ven lo que pasó ahorita en Hollywood, como en ese evento multitudinario de artistas empezaron a echar chistes contra Dios y a burlarse de Dios y todos los artistas aplaudían y se reían y una mujer seductora allí dirigía y decía todas estas cosas contra Dios y eso se hizo viral, se hizo noticia porque al otro día de haberse burlado de Dios pues se prendió un misterioso incendio allá. Creemos que algunos élites, algunas élites del gobierno
ellos mismos incendiaron allí porque hay mucha corrupción allí oculta y pueden ser investigados en este nuevo gobierno, en fin. Pero no es un tema para nosotros echarle tinta y ponernos a matarnos la cabeza por eso. Allá ellos con toda su podredumbre sodomita. Lo que sí es que todo eso se incendió al otro día de que blasfemaron al Señor. Entonces la humanidad rechaza a Dios voluntariamente. Y cuando predicamos un mensaje como este, lamentablemente hasta algunos evangélicos, yo no sé por qué les gusta ser ignorantes y mantenerse en esa ignorancia de rechazar la soberanía de Dios, de que no, es que Dios no puede elegir salvar solo a algunos. Él decidió salvar a todos. No, Dios no decidió salvar a todos. Por favor, no contradiga, no discuta. Dios no decidió salvar a todos. Simplemente la humanidad decidió perderse toda completa. Todos nos hemos deleitado en el pecado, en la maldad. Todos hemos querido ser malos porque nos ha gustado ser malos. Es más, si no fuera porque el Señor nos tiene aquí con su gracia, su voluntad divina y porque el Espíritu Santo nos da cada día esta fuerza y este deseo de buscarle, nosotros no estaríamos aquí. Amado hermano, ni usted que me está escuchando tampoco. Nosotros todos hemos sido malos con tendencia hacia el pecado, con debilidades terribles, con tentaciones fuertes cada día. Nuestra carne cada día está con, a veces con rencores, con odios, con resentimiento, malos recuerdos que nos llenan de odios, de venganzas y todo eso, pero simplemente el Señor ha cambiado nuestro corazón para que podamos olvidar, perdonar y sobrellevar esas cargas incluso de nuestro presente y pasado, nuestras ansiedades del futuro, miedo al futuro, tantas cosas que tenemos que son debilidades humanas y pecaminosas, nuestro mal carácter, que los psicólogos le han puesto nombre de sanguíneo, colérico y melancólico y todas esas nombres que se le ponen a la personalidad humana, que no es otra cosa que debilidad, que nuestra tendencia a pecar, a hacer cosas desagradables, que incluso afean nuestra personalidad, porque hay unos más coléricos que otros, más violentos que otros, hay unos más espontáneos, extrovertidos, que llaman sanguíneos, más charlatanes que otros, más disparatados que otros. Entonces, son nada más que debilidades humanas. Hemos decidido ser así, nos gusta ser así. Los humanos nos ha gustado pecar. Entonces Dios simplemente no quiso dejarnos en el destino que nosotros habíamos elegido, que era el infierno. Lo decidimos. Decidimos pecar contra Dios todos. No, ni uno pudo ser justo, ni siquiera uno, nadie. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que se pierdan todos. No voy a permitir que se pierdan. Así de que he decidido que algunos van a pasar a mi gloria, van a ser salvos. Algunos van a conocer mi salvación y los voy a atraer hacia mí. Y como ellos no pueden, porque no pueden creer, están muertos en delitos y pecados, yo he decidido poner en ellos fe. He decidido que ellos vengan a mí y el que a mí viene, pues yo no le echo fuera. Pero el Señor puso en nosotros ese querer como ese hacer. Él puso en nosotros esa fe. Deberíamos estar agradecidos en lugar de estar peleando contra Dios como hace este irresponsable que le escribe a Pablo y contiende con él y comienza a hablarle que entonces Dios, ¿por qué culpa a la humanidad si la cosa es así, etcétera? Y Pablo tiene que estarle explicando. Todo este pasaje es muy clave en la Biblia acerca de la elección soberana de Dios. Este capítulo lo que hace es exponer ese equilibrio perfecto y difícil de comprender para nosotros entre la soberanía salvadora de Dios y la responsabilidad humana. La frontera de eso, ¿dónde está? No lo sé, es muy delgada, es muy angosta, pero es así. Yo no puedo pelear con... Hay una frontera en donde Dios decidió salvarme, sí, pero el que se pierde es porque él decidió perderse. Pero ¿cómo así si Dios no decidió salvarlo? No, escuche bien. Ah, no, dicen es, Dios decidió condenarlo. No, Dios no decidió condenarlo. Eso no es así. Eso es una acusación contra Dios. El hombre decidió condenarse. El hombre decidió pecar. Todos decidimos pecar e irnos al infierno y es más, nos gusta el pecado y ser malos. Pero Dios decidió cambiar el corazón de algunos y nos cambió el corazón. A los demás simplemente lo dejó en lo que ellos decidieron.
¿por qué acusan a Dios? Y lamento que a Dios lo acusan, son mayormente evangélicos, porque los del mundo ni siquiera entienden estas doctrinas. Ellos son unos pobres ignorantes que no saben ni dónde están parados, pero a Dios lo acusan son evangélicos, gente que asiste a las iglesias y dice que no acepta este capítulo de la Biblia, que no aceptan que sea responsabilidad del hombre el irse al infierno, porque si la Biblia dice que Dios decidió salvar a algunos, es porque decidió condenar a los otros. No es así. Dios decidió salvar a algunos y los demás se quedaron en su propia decisión humana y personal. Eso fue lo que ellos decidieron. Cuando nosotros afirmamos que Dios es soberano, entonces nosotros significamos con ello que Dios está al control del universo. Dios está al control. Él es el que manda, pero Él hace como Él le place, porque Él es Dios. ¿Quién puede discutir con Él? Ahora, cuando decimos que Él hace lo que le place, no estamos diciendo que Dios es malo y se divierte lanzando a gente al infierno. No podemos torcer así la doctrina. Dios no se divierte haciendo eso. Dios se compadece y en esa compasión decidió salvar a algunos. Pero ¿por qué dicen algunos perversos, incluso evangélicos, por qué entonces si Dios decidió salvar a algunos, por qué no decidió salvar entonces a todos? Y ahí es donde Pablo le dice a este insensato que pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú para decirle a Dios por qué hace esto o por qué no hace aquello? No podemos nosotros discutir con Dios. No deberíamos temer a una verdad que está escrita en la Biblia para excusarnos contra Dios y pelear contra Él acerca de una verdad tan gloriosa. Deberíamos más bien estar adorando al Señor, agradecidos porque en su soberanía Él decidió escoger a ciertas personas para que le pertenezcan y entre esas personas estoy yo, entre esas personas está usted. La misma Biblia que enseña la elección soberana, esa misma Biblia enseña la responsabilidad humana. Y yo no tengo que comprender esto, yo tengo es que aceptarlo. Ese es mi deber como hijo de Dios y cristiano. No comprender porque no comprendo esa línea tan delgada, pero acepto, Dios lo decidió así. Es lo que Él decidió. Todo el que me da el Padre, ese vendrá a mí. Esa es la elección soberana. Todo el que mi Padre me da, vendrá a mí, dice Cristo, el que mi Padre me da. Pero luego el Señor hace la doctrina de la responsabilidad humana. Dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Los demás simplemente no vendrán porque así lo decidieron ellos. Ellos no vendrán, no porque Dios lo decidió, sino ellos decidieron rechazar al Señor desde siempre, desde que cayeron en Adán decidieron gozarse y revolcarse en la inmundicia. No me diga que cuando están en Hollywood burlándose de Dios y diciendo blasfemias contra Dios, no me diga que ellos están tristes allí diciendo, lamento ser un pecador, pero aquí estoy en Hollywood. Bueno, pues me duele mucho ser un actor famoso, multimillonario y blasfemar contra Dios, pero ¿qué más voy a hacer si esto es lo que Dios quiso que yo fuera? No, amados, ellos no están tristes diciendo eso. Ellos están gozosos de haber decidido rechazar a Dios. Ellos están alegres. Ellos se revuelcan en su inmundicia, en todas sus fornicaciones, idolatrías y borracheras y orgías, pero están felices y contentos burlándose contra Dios. ¿Por qué califican a Dios de injusto por dejarlos revolcarse en su inmundicia? O sea, ¿vamos a hacer a Dios culpable de que el puerco se revuelque? Amados hermanos, por lo menos el puerco no razona, pero el ser humano se revuelca como un cerdo razonando. El ser humano razona, piensa y ha decidido voluntariamente pecar contra Dios. Entonces, de la misma manera que nosotros creemos que Dios nos ha dado, nosotros creemos que Dios nos ha dado gratuitamente esa salvación de manera soberana, pues de la misma manera creamos que el hombre es culpable y en su responsabilidad humana ha decidido pecar contra Dios. Mire, esto es como un predicador del siglo como 18 creo que era, este hombre, D. L. Moody precisamente, él decía,
Cuando nosotros llegamos a la puerta de la salvación, nosotros vemos arriba una invitación que dice, todo el que quiera pueda entrar. Entonces, pero bueno, entonces yo voy a entrar, yo quiero. Pero cuando pasamos la puerta de la salvación y estamos al otro lado, entonces miramos hacia atrás, la puerta que dejamos atrás por donde entramos y encontramos un letrero que dice, escogidos por la presencia de Dios. Ahí está la frontera. No entendemos cómo. Porque de un lado dice, todo el que quiera puede entrar. Bueno, yo decidí entrar y entré. Pero luego que entro, encuentro el aviso que dice, yo te traje porque yo quise. Oye, ¿cómo así? Sí, señor. No viniste por tu propia voluntad. Aunque yo puse en ti la voluntad, yo te traje porque yo quise. Porque antes de que yo pusiera en ti esa voluntad de querer, tú no querías. Pero yo puse en ti el querer. Yo puse en ti la fe. Entonces, ¿qué hacemos al estar dentro de esta salvación tan grande? No tengo otra opción que aceptarla y gozarme y divertirme y saltar y danzar de alegría y decir, ¿cómo puede Dios escoger personas tan pecadoras como nosotros para que seamos salvos si éramos tan pecadores como nuestros vecinos? ¿Cómo puede ser que Dios me haya escogido a mí de entre tanta multitud? ¿Cómo lo hizo? No lo sé, solo lo creo y lo acepto. No puedo conciliar esas dos verdades de que Dios es soberano y quiso salvarme, pero es responsabilidad del hombre perderse. No sé, no alcanzo a conciliar. Hay una gran dificultad en mi mente para comprender esas verdades gemelas. Son dos líneas paralelas. Es una frontera muy angosta. Se entenderá en el infinito cuando lleguemos allá al cielo. Quizá tengamos una mente renovada, más clara, más espiritual que esta mente carnal que nos perturba aquí en la tierra. Pero allá nosotros por fin comprenderemos la soberanía del Señor. Entonces, algunos intentan conciliar la elección soberana y la responsabilidad humana y comienzan a inventar doctrinas. Ahí es donde muchos pastores dicen, bueno, Dios de antemano sabía quiénes le iban a aceptar y él comenzó entonces a hacer el libro de la vida y empezó entonces a anotar los nombres de los que iban a ser salvados porque él veía en el futuro quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar. Amado hermano, estamos torciendo la escritura. Es como cuando usted toma un hierro muy fuerte y usted comienza a doblarlo por la fuerza y a hacerse daño. Intente doblar un hierro con sus propias manos. Intente doblarlo y se va a hacer daño a usted, hermano, y le va a quedar mal doblado y ese hierro no le va a dar la forma que usted necesita. Va a quedar chueco, va a quedar mal y usted se va a hacer daño en sus manos, en sus piernas, luchando contra ese hierro por torcerlo. Eso hacemos con una doctrina que es intorcible. No podemos torcerla, pero algunos logran torcerla y hacerle daño a los que escuchan ese evangelio torcido y hacerse daño a sí mismo, diciendo, Dios sabía quién le iba a aceptar y por eso él entonces hizo una lista del libro de la vida. No, no es así, amados hermanos. No es que Dios conoció de antemano quiénes le iban a aceptar, sino que la Biblia dice que el Señor mismo tomó esa decisión. Él tomó la decisión de decir quiénes van a venir a la salvación y eso es lo que algunos rechazan. No, no acepto que Dios haga esa lista. No acepto que Dios haga el libro de la vida. Mejor dicho, voy a agarrar ese libro y lo voy a tirar a la basura. Voy a subir al cielo, agarro el libro de la vida y lo echo a la basura porque no estoy de acuerdo que Dios haga esa lista de esa manera. Dios no puede ser tan soberano. En estos días escuché a un teólogo, no voy a decir el nombre para no pelear porque pues es un pastor, de todas maneras, él amará al Señor y todo a su manera, pero se estaba burlando de esta doctrina por las redes. Dice, eso de que Dios es soberano y él escogió los que habían de ser salvos y comienza a reírse. Dice, ¿cómo se le ocurre? Dios es amor. Cómo va de esa manera tan arbitraria a traer la gente que él quiere y entonces los otros dónde van a quedar? ¿En el infierno? Porque él lo decidió así y comienza a hablar así de Dios y es un pastor serio, predicador, pero diciendo estas cosas. No, mis amados hermanos, no se puede hablar de esa manera vulgar de nuestro Dios en cuanto a la soberanía. Hay que agachar la cabeza, doblar las rodillas y decir, mi Señor lo decidió así.
La humanidad estaba perdida, cayó en Adán. Adán y Eva pecaron, sus hijos pecaron y toda la descendencia pecó. Y entre esos yo también he pecado y lo he hecho voluntariamente, decidirme al infierno porque me gustaba. Yo recuerdo mi pasado sin Cristo y a mí me gustaba la calle, me gustaba esto y aquello y no menciono pues las cosas que uno hacía y como hay gente que se divierte mucho dando su testimonio, diciendo que eran esto, que eran aquellos, que fumaban aquí, que hacían maldades y parece que como que les gusta hablar de esas cosas, ¿no? Y hasta se divierten diciéndolo. Bueno, la verdad, hermano, no tengo nada de qué gozarme en esa vida pasada, porque tristemente yo iba camino al infierno. Era un hombre que siendo muy joven me estaba volviendo peligroso y si alguien incurría en una falta conmigo, corría peligro él y su vida corría peligro, así de que no era ningún pan dulce, amados hermanos, pero mi Señor, estando yo en esa condición, haciendo sufrir a mi esposa, mis niños estaban recién naciditos, sufriendo conmigo, con esa forma, personalidad tan violento, agresivo, el Señor tuvo misericordia y de pronto puso personas que me hablaran y cómo pude entender, no lo sé, y caí de rodillas diciendo, Señor, ayúdame, yo no puedo ser salvo, no sé cómo hacerlo, pero quiero comenzar una nueva vida. Y entonces hoy en día, ¿de qué me voy a jactar de ese pasado y qué le voy a rechazar a mi Dios su doctrina? Si Él soberanamente, cuando yo no lo estaba buscando, usted tampoco estaba buscando al Señor. Alguno de ustedes me dice, pero yo lo busqué en los testigos de Jehová y en los gnósticos aquí y allá porque yo era una buena persona, una buena madre, un buen padre. Y entonces Dios vio mi corazón buscándole y dijo, a este hay que darle el camino. No, hermano, no se engañe. No se engañe y no proteste contra la palabra. El que buscaba una religión, lo que estaba buscando era un salvoconducto. Estaba buscando unas hojas de higuera para taparse sus partes íntimas y tratar de agradar a Dios así. Simplemente el que busca una religión quiere tapar su conciencia de todas sus suciedades. Eso es todo. Pero mi Señor nos vio tan perdidos en toda esa inmundicia de andar buscando buenas obras para ser salvos, que Él simplemente en su soberanía dijo, bueno, no lo voy a dejar más así, pero no fue por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Él decidió salvarnos. Y entonces nos trajo Él a su presencia. He hecho solamente un comentario de este capítulo, pero no hemos entrado a los versículos. Todavía no hemos leído realmente los textos. Solamente he hecho un comentario de este capítulo y el tiempo se ha terminado por hoy.